Hola, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión 7 de licenciatura en Mercadotecnia, del cuarto cuatrimestre. Entonces vamos a ver en esta sesión algunos paquetes de software que se manejan en métodos cuantitativos y cuáles son los métodos más recomendables dependiendo de los datos que uno maneja, ¿no? Y por ahí vamos a ver un problemita sobre suavizamiento exponencial doble para ir haciendo como un comparativo con el método que hicimos en la sesión pasada de modelos causales. Entonces vamos a ver esto con mayor detalle. Sígame, por favor. Ok. El objetivo particular es que el alumno comprenda las principales características de los métodos cuantitativos. Ya hemos aprendido un poco a analizar y a calcular pronósticos por diferentes métodos. ¿Sí? Hemos visto el suavizamiento exponencial doble, el simple, los promedios móviles dobles, el simple y un poco el causal. Y el objetivo específico es que el alumno comprenda o vea cómo se seleccionan métodos de pronósticos y algunos de los paquetes de software que existen para pronosticar. ¿Sí? Hay paquetes ya sofisticados, como puede ser el SPSS, el Minitab, algunos otros ya más modernos que te sacan todos los pronósticos de manera directa, ¿no? Ok. Selección del método de pronóstico. La selección del método de pronóstico depende de lo que se está buscando. Esto puede ser cualitativo como cuantitativo. En las primeras sesiones veíamos que esos son los dos tipos de métodos que existen, ¿no? Uno es cualitativo, que simplemente uno saca o pronostica lo que puede suceder de acuerdo a la experiencia que uno tiene en una determinada empresa, ¿no? O sea, de repente ya yo llevo trabajando 10, 15 años y me he dado cuenta que las ventas de una empresa se han mantenido siempre constantes y han ido en aumento. Entonces, ya uno por experiencia va pronosticando, a ver, esto es lo más probable es que suceda esto, que vaya aumentando, a menos que pase una situación ya así caótica que eso haga que disminuya la venta, ¿no? Dice, por razones obvias, el mejor método es el cuantitativo, ya que nos permite ver con números lo que se esperaría al futuro con la variable a pronosticar. Y es lógico, ¿no? La mejor es números. ¿Por qué? Porque tengo datos ya reales, tengo datos que han pasado en el periodo histórico anterior y ya puedo con eso hacer pronósticos más precisos y más concisos. Los pronósticos a menudo son utilizados para poder predecir la demanda del consumidor de productos o servicios, aunque se pueden predecir una amplia gama de sucesos futuros que pudieran de manera potencial influir en el éxito. Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Eso es el pronosticar, ¿no? Adelantarnos un poco a lo que va a suceder en el futuro. Puede involucrar el manejo de datos históricos para proyectarlos al futuro mediante algún tipo de modelo matemático. Estos modelos que hemos visto son los causales y las series de tiempo. O puede ser una predicción del futuro subjetiva o intuitiva. Eso sería un modelo cualitativo. Existen diferentes técnicas de pronósticos, pero rara vez hay un único modelo superior. O sea, no es que el método de series de tiempo sea superior al modelo causal, no. Aquí se trata de analizar o de ver qué datos tengo y cuál me conviene para pronosticar, cuál modelo se ajusta más a los datos que yo tengo. Lo que mejor funciona en una empresa bajo un conjunto de condiciones puede ser un desastre completo en otra organización o incluso en otro departamento de la misma empresa, y eso se da. O sea, no siempre el modelo que yo aplico en Coca-Cola, por ejemplo, va a pasar lo mismo si yo aplico el mismo modelo para Pepsi-Cola. No siempre. ¿Por qué? Porque quizá Coca-Cola tiene mayor gente que consume, su mano de obra es más capacitada que lo que maneja Pepsi, o quizá las maquinarias que ellos manejan para producir es más sofisticada que lo que maneja Pepsi. Entonces no siempre es el pronóstico. La parte de publicidad también, como vimos en la sesión pasada, la parte de publicidad impacta mucho en las ventas de un producto. Coca-Cola, su publicidad es mucho más fuerte, mucho más agresiva que la de Pepsi, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta en la vida real, o sea, en el mundo normal, se consume más Coca que Pepsi. Si tú pones 10 Coca-Colas en un estante y 10 Pepsi-Colas en otro estante, lo más probable es que 8 van a agarrar Coca y 2 por ahí agarrarán Pepsi. Entonces, la publicidad que mete Coca-Cola es mucho más agresiva que la de Pepsi, ¿no? Entonces, por eso también es el impacto que genera en sus ventas. ¿Sí? Pocos negocios pueden darse el lujo de evitar el proceso del pronóstico solo en espera de lo que pueda suceder para tomar la oportunidad. Obviamente, ¿no? Yo no tengo como empresario, yo no puedo esperar a ver qué va a suceder en el futuro. No sé, de repente venda más, de repente venda menos, ¿no? Lo mejor es hacer un pronóstico para ver qué puede suceder con mis ventas a futuro. Si yo veo que mi pronóstico me genera
unas ventas negativas, no negativas, sino menores ventas, mis ventas disminuyen, pues tengo que hacer algo antes de llegar a ese plazo para cambiar esa situación. Si no, pues simplemente cuando ya llega el momento ya no se puede hacer nada, ¿no? Dice, la planeación efectiva depende del pronóstico de la empresa, de la demanda para los productos de la compañía. Entonces, vamos a ver los horizontes de tiempo en los pronósticos. ¿Cuáles son? Tengo pronósticos a corto plazo. Este tiempo tiene un lapso de hasta un año, pero es generalmente menor a 3 meses. Se utiliza para planear las compras, la programación de planta, los niveles de fuerza laboral, las asignaciones de trabajo y niveles de producción. Obviamente, ¿no? Yo tengo que planear a muy corto plazo, ¿por qué? Porque yo no puedo estar comprando cada año, cada 2 años, cada 3 años. Si yo estoy haciendo un coche, por ejemplo, mi materia prima la tengo que traer ya porque necesito de repente sacar el producto lo más pronto posible, ¿no? La programación de la planta igual. Los niveles de fuerza laboral, pues yo no puedo, si yo quiero vender mi producto en un mes, yo no puedo estar contratando a la gente en 3 meses, ¿no? Imposible. Entonces yo tengo que tengo que programar todo eso, ¿no? Pronosticar a ver cuántas personas tienen que venir a mi planta para trabajar. ¿Quiénes van a trabajar las 8 horas? ¿Quiénes van a trabajar 12 horas? ¿Quiénes van a trabajar horas extras? ¿Qué nivel de conocimientos tiene que tener la gente que trabaja para mí? ¿Qué nivel de capacitación han tenido? ¿Qué estudios? Todo eso tengo que pronosticar, ¿no? Yo no puedo traer así gente nada más así por así, ¿no? Las asignaciones de trabajo, lo mismo, ¿sí? Tengo que pronosticar o tengo que ver a quién le voy a asignar quizá, no sé, la parte de ensamble, a quién le voy a asignar la parte de ventas, a quién le voy a asignar la parte de otras cosas que manejan ahí, ¿no? Entonces, cada persona está capacitada para hacer una cosa. Por eso muchas veces dicen que lo mejor es especializarse en algo y tratar de hacer cada persona su labor en la cual es especialista, ¿no? Puede hacer otras labores, pero quizá no la va a hacer con el mismo nivel de productividad que lo hiciera si manejara la parte que lo maneja, ¿sí? Los niveles de producción, lo mismo. Yo tengo que ver, tengo compradores, ¿cuánto me van a pedir el siguiente mes? Si yo produzco cosas que se pueden echar a perder, entonces tengo que ver cuánto puede producir. Por eso hay una área en ingeniería industrial que se llama planeación de inventarios. Entonces tengo que ver cuánto va a ser mi inventario que tengo que tener ahí, cuál es el lote de pedidos que tengo que hacer, cuál es la cantidad que voy a vender. Entonces todo eso tengo que hacer una planificación. Ese es un pronóstico a corto plazo. El pronóstico a mediano plazo. Dice, un pronóstico de rango mediano o intermedio generalmente es con un lapso de 3 meses a 3 años. Es valioso en la planeación de la producción y presupuestos, planeación de ventas, presupuesto efectivo y el análisis de varios planes de operación. Quizá yo digo, no sé, en 2 años yo necesito cambiar un poco esta planta. Quiero meterlo, enfocarlo, hacerle en otro rubro. Entonces tengo que ir planeando, a los 6 meses, qué es lo que puedo hacer, qué puedo cambiar en la planta, qué puedo realizar para llegar a los 2 o 3 años ya hecho, ¿no? El pronóstico de largo plazo. Generalmente con lapso de 3 años o más, los pronósticos se utilizan para planear nuevos productos, desembolsos de capital, localización e instalaciones o su expansión y la investigación y el desarrollo, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, yo inversionista o yo dueño de una empresa, tengo que comprar maquinaria nueva, ¿en cuánto tiempo necesita? Yo tengo ahorita una maquinaria vieja, o no vieja, sino que estoy utilizando, y el tiempo de vida útil de esa maquinaria es 6 años. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? En 6 años yo necesito cambiar esa maquinaria. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuál es su costo ahorita? Si lo voy a comprar aquí en México, si lo voy a comprar en extranjero. Entonces tengo que planear todo eso. ¿Cómo? Una cosa que también impacta mucho en este tipo es sobre el tipo que, bueno, si yo quiero comprar una maquinaria en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pero yo no lo quiero comprar ahorita, yo lo quiero comprar, no sé, aquí de 2 años, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente tengo que esperarme los 2 años para comprar esa maquinaria o lo compro ahorita. Pero cuando yo estoy comprando la maquinaria en un país extranjero, yo tengo que pagarlo en la moneda de ese país. Yo no voy a pagar en pesos mexicanos. Entonces, tengo que ver si lo compro ahorita, si lo compro a futuro o en finanzas o en la parte financiera, que también va mucho enfocado con esto. Las empresas hacen mucho eso, por ejemplo. Tengo que pactar un derivado financiero, se llama. ¿Sí? ¿Qué es un derivado financiero? Es un instrumento en el cual yo pacto una operación para comprar cierto subyacente. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a poner un ejemplito sencillo. Yo necesito comprar una maquinaria de los Estados Unidos que me cuesta
$500,000. Pero yo lo necesito esa maquinaria para de aquí de 6 meses. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver, como estoy comprando una maquinaria de Estados Unidos, yo en 6 meses necesito $500,000. ¿Sí? Yo ahorita el dinero lo tengo en pesos. Entonces, ¿qué pasa si sucede lo que sucedió ahorita con el tipo de cambio? Ahorita el tipo de cambio subió de 11.4, creo, como a 14 llegó. Vamos a suponer que voy a llegar a los 6 meses y yo necesito comprar esa maquinaria. Pues ya no lo voy a pagar a 11.5 pesos por cada dólar que voy a pagar. Tengo que pagar 14 pesos por cada dólar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que voy a gastar más de lo que tenía planeado. ¿Sí o no? Entonces, por eso muchas empresas lo que hacen es entran en un contrato derivado sobre un tipo de cambio. ¿En qué consiste eso? Que yo quiero comprar, yo como empresa tengo que comprar dólares, donde lo más lógico es comprar en un banco, ¿no? No voy a ir a la tienda de la esquina y voy a comprar dólares. Tengo que comprarlo en un banco. Entonces, yo pacto con ese banco un tipo de cambio ahorita. Entonces, eso se llama en finanzas, se llama tipo de cambio pactado. Entonces, vamos a poner el ejemplito. Vamos a poner el ejemplo. A ver, vamos a poner que yo necesito $500,000 en 6 meses. En el tiempo de 6 meses. ¿Sí? Hay dos sopas aquí. O me espero los 6 meses y en 6 meses compro los dólares para pagar la maquinaria, o si no, ahorita entro a un contrato derivado. Entonces, como les digo, si yo me espero en 6 meses, hay dos cosas. Que el tipo de cambio baje o que el tipo de cambio suba. ¿El tipo de cambio le afecta a las empresas exportadoras e importadoras? Obviamente, porque cuando yo exporto, me van a pagar en dólares. Y cuando yo importo, tengo que pagar, obviamente si estoy exportando a Estados Unidos, ¿no? Cuando yo importo, ¿qué hago? Tengo que pagar en dólares. Entonces, si el tipo de cambio sube de 10 a 50, pues obviamente ya cambió el nominal que voy a pagar en pesos con respecto a los dólares, ¿no? Entonces, eso sí va a cambiar. Entonces, si yo me espero 6 meses, puede suceder esas dos cosas. O que suba o que baje. Pero yo puedo entrar ahorita con el banco a un derivado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahorita pacto con el banco y le digo, ¿sabes qué, banco? Necesito, de aquí de 6 meses yo necesito $500,000. Entonces quiero ahorita asegurarme de una vez que el tipo de cambio o lo que yo voy a pagar en 6 meses es el tipo de cambio que está ahorita. ¿Sí? ¿Qué hago? Entro, hacemos un contrato y el banco me dice, ok, yo te voy a vender en 6 meses $500,000 a un tipo de cambio vamos a suponer que ahorita está en 13.6, de 13.6 pesos por cada dólar. ¿Sí? Eso me dice el banco. Ok, vamos, le entro. Entonces, en 6 meses, si el tipo de cambio, lo que venden en ventanilla o entre los bancos, está en 18, pues a mí ya no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo ya pacté con el banco ahorita que en 6 meses le voy a pagar 13.6 pesos por cada dólar que él me va a vender. Entonces, si sube eso, ya no me va a afectar. Entonces, esa es una forma en la cual las empresas se cubren cuando son exportadores e importadoras. Ellos tienen que cubrirse de alguna manera cuando hacen contratos o cuando hacen operaciones a futuro, a largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de cambio, como les digo, le va a afectar en su operación que van a hacer, ¿no? Entonces, ese puede ser un desembolso de capital, por ejemplo. Localización e instalación o su expansión. Obviamente, si yo soy una empresa nacional y quiero expandirme, quiero llevar mi empresa al extranjero, tengo que planear o pronosticar a futuro y llegar al país donde voy a entrar y ver, a ver, ¿qué va a suceder si yo entro con mi producto a ese país? ¿Va a ser aceptado mi producto? ¿La gente me lo va a consumir o no? Lo que hace, por ejemplo, el McDonald's. McDonald's mete sus productos en muchos países del mundo. Ellos no meten por meterlo. Primero hacen un estudio de mercado y ven si la gente acepta. Si no acepta, pues simplemente no entran en ese mercado, ¿no? Como pasa con India. En India no se come carne. No se come carne de res. Entonces, ¿qué hace McDonald's? Tiene que variar un poquito su producto. Meter pollo, no sé, otra cosa, ¿no? Tal que sí entre en el gusto de los consumidores hindúes, ¿no? Ese es un pronóstico a largo plazo, por ejemplo. ¿Qué tipo de pronósticos tenemos? Los pronósticos económicos que marcan el ciclo en el negocio de predecir las tasas de inflación, oferta de dinero, nuevas construcciones
y otros índices de planeación. Entonces, aquí tengo que predecir lo que va a pasar con la tasa de inflación. Entonces, yo tengo tasas de inflaciones en cada ¿qué? En cada periodo. Yo como empresario tengo que decir, a ver, ¿qué sucederá con la tasa de inflación el otro mes? O el otro trimestre, el otro semestre. ¿Qué va a pasar? ¿Subirá? ¿Bajará? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de indicador puede ser? El tipo de cambio que les digo, ¿no? Si el tipo de cambio se ha mantenido estable, lo más probable es que se siga manteniendo estable, a menos que pase una situación difícil y complicada como lo que pasó ahorita. Ahorita lo que el tipo de cambio subió es por la situación de Grecia. O lo que pasó en el 2008, que el tipo de cambio por la crisis subprime que pasó en Estados Unidos, pues se subió a 15, ¿no? Entonces, esos ya son eventos raros y extremos, que normalmente la economía lo tiene contemplado, pero no sabe en qué momento va a pasar. Pero en condiciones normales, yo esperaría que el tipo de cambio se manteniera estable, que las tasas de interés se mantenieran estables, ¿sí? Esos son pronósticos económicos. ¿Qué variables económicas afectan en mi pronóstico? Los pronósticos tecnológicos tienen que ver con las tasas de progreso tecnológico que pueden dar por resultado el nacimiento de productos novedosos que requieran nuevas plantas y equipo. O sea, ¿qué tecnología tengo que meterle a mi producto para que eso me genere mayor utilidad? ¿Sí? A ver, si yo le meto una nueva tecnología, voy a vender más, me va a ser redituable, de repente voy a incurrir en un costo y que al final no me va a generar ganancias. Entonces hay que analizar toda esa situación. Pronósticos de demanda. Son proyecciones que la demanda para los productos o servicios de una compañía. Estos pronósticos, también llamados pronósticos de ventas, ya hemos visto ejemplos de eso varios, conducen la producción de una compañía en la capacidad de los sistemas de programación y sirven como insumos a la planeación financiera de mercadeo y de personal. Entonces, yo tengo que hacer un pronóstico de la demanda de mi producto y ver, a ver, ¿me van a demandar la cantidad que yo requiero para tener utilidades? Sí. Si mi demanda, la cantidad que yo requiero, pues tengo que meterle mayor producción, tengo que darle mayor capacidad a mi planta, tengo que hacer quizá otro sistema de programación, tengo que meterle nueva tecnología para producir lo que yo estoy haciendo. Es caso típico de los coches, por ejemplo. Los coches, ¿qué hacen? Cuando los ensamblan, le meten muchas veces tecnología ahora sí que de punta, ¿no? Y cada coche tiene su diferente característica. De repente tengo un Nissan de una manera, sacan otro Nissan y ya tiene algo novedoso. Sacan un Toyota y ya tienen algo novedoso. Y eso tienen que hacer un pronóstico. A ver, ¿la gente me va a demandar ese producto? ¿Sí o no? Tengo que hacer un estudio de mercado muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo le meto como Toyota algo novedoso, tengo que subirle el precio. No le puedo bajar. Entonces le subo el precio. A ver, la gente va a pagar ese exceso de dinero por esa novedad que tiene ese coche. ¿Sí? Por eso vemos a veces el Toyota tiene LE, el XLE, el X2, no sé qué rollo tiene, ¿no? Cada cosita tiene, de repente de mayor tamaño, de repente uno tiene aire acondicionado y el otro no, de repente otro tiene el techo que se abre y el otro no. Entonces, eso me va a generar rendimiento, me va a generar utilidad, o de plano, si saco esos productos al mercado, de repente ni me van a comprar. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer todo ese tipo de pronósticos. Ok, ¿cuáles son los enfoques para pronosticar? Ya vimos que son dos. Los cuantitativos, que manejan una variedad de modelos matemáticos que utilizan datos históricos y o variables causales para pronosticar la demanda, que en este caso es lo que es la merca. Y los cualitativos o subjetivos, que incorporan factores importantes tales como la intuición, lo que les decía, gente que tiene experiencia o gente que no tiene experiencia dice, bueno, yo intuyo que puede pasar esto, o yo intuyo que el tipo de cambio va a bajar. A veces dan opiniones, pero sin un respaldo numérico como debe ser, ¿no? Las emociones, las experiencias personales del que toma la decisión. De repente una empresa vive una persona ya mayor que cada vez dice, a ver, yo pienso que, no sé, que la demanda va a aumentar. Y la verdad de repente sí, iba aumentando. Entonces ya esa persona se hace creíble, ¿no? Porque cada vez que da su opinión, se cumple lo que esa persona está diciendo. ¿Sí? Entonces son las experiencias del que toma la decisión y sistema de valores para alcanzar un pronóstico. Algunas compañías utilizan la otra, pero en la práctica una combinación o mezcla de los dos estilos es generalmente más efectivo. Entonces, en la práctica tiene más peso muchas veces el método cuantitativo, pero también importa un poco la parte de la experiencia del que toma la decisión, ¿no? Ese es importante también. La selección de un método de pronóstico.
Dice, el siguiente es un marco conceptual para seleccionar entre los métodos cualitativos por series de tiempo y causales. Entonces, hay que ver cuál de ellos se selecciona. El marco se basa en gran parte en estudios realizados por Welbright y Clerc, quienes identificaron los factores que las compañías consideran importantes al seleccionar el método de pronóstico. Entonces, ¿qué factores tiene que tener la compañía para decir, a ver, yo selecciono este pronóstico por tal motivo, por tal? O yo prefiero calcular series de tiempo por tal motivo, o de plano quiero hacer pronósticos cualitativos. ¿Por qué? Porque no tengo base de datos como para hacer un pronóstico cuantitativo, ¿sí? Una empresa que recién está empezando, que se va a inaugurar, si no tiene datos históricos, ¿de dónde va a sacar pronósticos cuantitativos? No puede. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente un estudio de mercado o una opinión de alguien que trabaje más o menos en la industria, que quiere entrar a la empresa y diga, bueno, tu producto es más o menos esto, el otro producto ha tenido aceptación, si el tuyo es más o menos parecido, lo más probable es que también tenga aceptación. Cámbiale algo y con eso podemos meternos al mercado. Pero ese es un pronóstico cualitativo. ¿Por qué? Porque empiezo hoy, se inaugura hoy mi empresa. De hoy hacia atrás no tengo ningún dato. ¿De dónde voy a sacar un pronóstico cuantitativo? No puedo, ¿sí? Entonces, los factores más importantes son la sofisticación del usuario y del sistema. Este método de pronóstico debe ajustarse a los conocimientos y sofisticación del usuario, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver. El método que se elige no debe ser demasiado desarrollado ni sofisticado para sus usuarios y tampoco debe ser demasiado alejado del sistema de pronóstico actual. Entonces, eso es lo que decía. Hay sistemas de pronóstico muy sofisticados que de repente mucha gente que trabaja en las empresas ni siquiera los conoce. Entonces, si no tiene el conocimiento de eso, pues no pueden utilizar ese método, a menos que la empresa les pague una capacitación y diga, bueno, va a hacer una capacitación para aprender a usar este método de pronóstico, ¿sí? En ocasiones los modelos más simples pueden tener mejores resultados, por lo que la sofisticación no es el objetivo definitivo. Como vimos hace rato de la regresión lineal, es un método muy sencillo de aplicarlo, lo puedo aplicar a mano, lo puedo aplicar en Excel, los software de cómputo o los paquetes de cómputo tienen ese método, ¿sí? Entonces no es tan complicado ese método y me pronostica de manera adecuada, ¿sí? Tiempo y recursos disponibles. La selección del método de pronóstico dependerá del tiempo disponible para reunir los datos y preparar el pronóstico. Eso es importante. Si la empresa o la gente no maneja ese tiempo para acumular o recabar datos para hacer un pronóstico, pues no se puede hacer. La preparación de un pronóstico complicado para el que se deba obtener una gran cantidad de datos puede tardar varios meses y costar miles de pesos. Esa es otra parte importante. El recaudar datos no es gratis. La empresa que quiere recaudar datos o que quiere hacer un estudio de mercado, por ejemplo, eso no es gratis. Eso tiene un costo. Entonces, ese costo de repente a veces es muy elevado para lo que la empresa está buscando, ¿no? En el caso de pronósticos rutinarios hechos por sistemas computarizados, tanto el costo como la cantidad de tiempo requerido podrían ser pequeños, ¿sí? Hay software que son más sofisticados, pero así como es más sofisticado, su costo es más caro, ¿no? Entonces la empresa tiene que ver, a ver, ¿me conviene este software? ¿Le voy a dar verdaderamente la utilidad que yo deseo? ¿Me va a dar el máximo, el rendimiento que yo quiero? ¿Mis usuarios o mi gente o mis trabajadores saben usar ese software? Tengo que ver todo eso. Si yo tengo un software que es súper avanzado y mi gente no tiene ni la menor idea de cómo se utiliza eso, pues tengo el software ahí guardado e hice el gasto inútil, ¿no? Entonces, porque eso me genera gasto. Ahora, si lo quiero actualizar o quiero hacer que mis trabajadores sepan, también es un costo el darles capacitación. Entonces, todo eso tengo que ver. ¿Qué me conviene o no? Disponibilidad de datos. Los datos disponibles pueden en ocasiones limitar la elección del método de pronóstico. Claro, ¿sí? Si yo manejo de repente un pronóstico de 4 meses, o sea, tengo datos solamente de 4 meses y yo necesito para hacer un pronóstico 8 años de datos, pues no puedo inventar los datos, ¿no? Si no tengo datos disponibles para hacer un pronóstico adecuado, tengo que buscar otra cosa, quizá un pronóstico cualitativo, ¿sí? También se debe tomar en cuenta la calidad de los datos disponibles. Si los datos son erróneos, se llegará a pronósticos equivocados, ¿sí? Se deben revisar los datos en busca de factores extraños o puntos poco usuales, obviamente, ¿no? Si yo tengo datos que no manejan o no se enfocan a lo que verdaderamente sucede, a la realidad, pues me va a salir resultados malos, ¿no? Si yo meto en la computadora datos erróneos, la computadora me arroja basura, ¿no? Y eso no es culpa de la computadora, es culpa mía que estoy metiendo datos que no tienen nada que ver con lo que yo quiero. Entonces, todo eso depende.
Datos, tengo que tener datos correctos y una serie de datos históricos adecuados para hacer un buen pronóstico, ¿no? Con un mes no hago un pronóstico, ¿no? ¿Sí? El patrón de datos. Este afectará el tipo de método de pronóstico que se selecciona. Si la serie de tiempo es plana, se utilizará un método de primer orden, ¿sí? Como pueden ser las series de tiempo, ¿no? En los casos en que los datos muestran tendencias o patrones de estacionalidad, se necesitarán datos más avanzados. El patrón de los datos también determina si es suficiente un método por series de tiempo o si se necesitan métodos o modelos causales. Hay que ver si es necesario solamente con las series de tiempo o con los suavizamientos, o necesito de plano hacer un método causal tal que una variable depende de otra. ¿Se acuerdan cuando vimos suavizamiento? Solamente dependía de una variable, la demanda o el ingreso, pero no dependía de otra variable. En cambio el causal sí, ya mi ingreso depende de mi publicidad, mis ventas dependen de mi publicidad, mi ingreso en pesos depende de cuánto trabajo, ¿qué otra variable puede ser? A ver, mi precio de una acción depende de qué tan sana sea mi empresa, ¿sí? Por ejemplo, las acciones de América Móvil tienen precios elevados. ¿Por qué? Porque su situación financiera es estable, es sana. En cambio, por ejemplo, Cemex, cuando se vino a la quiebra, pues tiene una situación financiera mala y su precio bajó, creo que de 45 pesos, ahorita está como en 4.5. Cuando sucedió lo de esta de Comercial Mexicana, que casi se va a la quiebra, sus acciones igual bajaron mucho. Las acciones o las empresas que son sanas financieramente, normalmente sus acciones van a la alza, ¿sí? Y eso repercute en el índice de precios y cotizaciones del IPC. ¿Okay? Entonces, todo eso depende mucho. Entonces, cuando se haga la selección del método para pronosticar, es importante tener en cuenta todos los detalles que se nombraron con anterioridad. Vamos a ver un método, el método de series de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál? El exponencial doble. Para ver, ya aprendimos un poco sobre el método causal, que depende una variable de otra. Acá no, acá la variable es solita, como quien dice, ¿no? O sea, pronostico en base a algo, pero sin tomar en cuenta otra variable. Entonces, vimos que la fórmula eran estas. El primer estimado, el segundo estimado, el número de pronósticos. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Dice, basándose en las ventas de hornos eléctricos de los últimos 3 años, la empresa Aparatos Eléctricos desea pronosticar sus ventas para el resto del año del 2011. Empleando una técnica de suavizamiento exponencial doble con alfa igual 0,5, determine cuáles son las ventas cuatrimestrales del segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre. ¿Se dan cuenta? Aquí me dan ventas como datos históricos, pero no me dice que esas ventas dependen o de la publicidad, o dependen de qué tanta producción tengo, o depende en qué país estoy, o depende del Producto Interno Bruto de un país, o depende de la tasa de inflación, o depende de la tasa de desempleo, o depende, no sé, de lo que sucede en el país. Ahí no me están diciendo nada de eso, simplemente están diciendo, son ventas y son datos históricos, ¿sí? Y si el otro semestre o el otro cuatrimestre hay una crisis financiera, pues mis ventas igual van a subir. Y en la vida real no es así. En la vida real no. En la vida real mis ventas dependen. Si yo estoy vendiendo aquí en México y la tasa de desempleo sube del 20% al 80%, ¿quién me va a comprar? La única forma que me compren es que sea un producto ya recontra básico, ¿no? Como leche o cosas básicas. Pero si yo estoy produciendo coches, por ejemplo, y en México la tasa de desempleo subió del 20 al 80%, lo más probable es que mis ventas van a bajar. Entonces, ese es un método más adecuado, el causal. ¿Por qué? Porque depende de esa variable. Y esa es una relación lineal simple, lo que vimos en la sesión pasada, que afecta a mi variable que yo necesito pronosticar. Pero aquí no, en este método se dan cuenta. Aquí en este método no me interesa si hay crisis, si la gente no gana dinero, si hay desempleo, si el Producto Interno Bruto bajó, si hay un ataque terrorista en el país, no me importa nada. Aquí es simplemente mi variable, mis datos históricos, y asumen que mis datos a futuro van a ser igual a mis datos al pasado. Y no es así. ¿Sí? Lo que pasó en el pasado o lo que va a pasar en el futuro va a afectar obviamente a mi empresa, ¿no? Entonces, vemos este dato, este análisis, y aquí tenemos la solución. ¿Cómo hacemos esa solución? Entonces, vemos
Dice en el 2008, 2009, 2010 y 2011. Entonces, en el 2008 tengo 3 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre fueron 50, 90, 150. En el 2009, 200, 250, 310. 2010 lo mismo y 2011. Me piden que pronostique para el cuatrimestre 2 del 2011 y el cuatrimestre 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Ok. Entonces, en el 2008 tengo un cuatrimestre, 2, 3, así hasta el 3, 6, 9, hasta el 10. Entonces me piden que pronostique para el 11 y para el 12. ¿Sí? Entonces, para el 2008 tengo 50. Esas son las ventas. ¿Las ventas en qué unidades? A ver. ¿Miles o solamente? ¿Sí? Pura unidades nada más. 50, 90, 150 y así hasta el 10, que es 395. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pronosticar para el cuatrimestre 11 y para el cuatrimestre 12. Ahí tengo los datos. Para un alfa de 0.5 dice. ¿Qué hago? Tengo que calcular el primer estimado, el segundo estimado, el AT, el BT, a ver, el AT, el BT, y aquí va el estimado como tal, o sea, el pronóstico como tal. Entonces yo tengo venta 50, 90, 150. El primer estimado del primer cuatrimestre, ¿cómo lo hago? Como no tengo datos anteriores, el primero y el segundo estimado, asumo que son los mismos. ¿Sí? Y a lo siguiente lo voy a calculando con cada variable, con cada fórmula. Ahí tengo eso, ¿no? Vamos a poner aquí la fórmula. El S' de t es igual a ¿qué? Alfa por xt más 1 menos alfa por el primer estimado, ¿no? El segundo estimado, que es igual alfa por el primer estimado más 1 menos alfa por el segundo estimado del periodo anterior. ¿Sí? El AT es igual a 2 por el primer estimado menos el segundo estimado. El BT es igual a alfa entre 1 menos alfa, el primer estimado menos el segundo estimado. Ahí está. Y ya con eso calculo el pronóstico. ¿Sí? Aquí es igual AT más BT por M. Y ya vimos que M es cuántos pronósticos a futuro voy a hacer. Si yo tengo en el periodo 10 y quiero en el periodo 12, va a ser 2 estimados a futuro. ¿Sí? Te vamos a ver cómo sacamos eso. Entonces, el S' de t para el segundo periodo, ¿cómo lo calculo? El de aquí, vamos a ver. ¿Qué necesito? Es alfa. Alfa vale 0.5 por el dato en ese periodo. Ese dato vale 90. Más 1 menos alfa, o sea, 1 menos 0.5. Y eso lo multiplico por el estimado el primer estimado del periodo anterior, o sea, por 50. ¿Cuánto me da? 70 me da. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Esto me da 70. Y de esa manera calculo todos los datos. ¿Sí?
Ok. Ahora, para el segundo estimado, ¿qué hago? Hago esto. Dice, es alfa, que vale 0.5, por el primer estimado. Ya lo acabo de calcular, por 70. Más 1 menos alfa, por el segundo estimado del periodo anterior, que es 50. Y eso me da 60. Ahí tengo el 60. Entonces, de esa manera voy calculando cada término. Aquí igual calculo. Y al final me va a dar un estimado. A ver, para el cuatrimestre 11 me dice sale 426.82 y para el cuatrimestre 12 sale 456.82. ¿Se dan cuenta? Este pronóstico solo me incluye una variable, las ventas. Las ventas no dependen de nadie. ¿Sí? Y en la vida real nosotros nos damos cuenta que la venta depende de muchos factores, ¿no? Yo no voy a decir, está aumentando mis ventas y bueno, van a seguir aumentando. Si no, las empresas no quebrarían. ¿Sí o no? Yo cuando empiezo, de repente el siguiente mes aumenta. El siguiente sigue aumentando. Yo no voy a decir que siempre va a aumentar. No, no es así. Va a llegar un momento en que de repente algo le pase a la empresa internamente o algo afecte en las variables económicas que le pegan a al nivel de ventas de la empresa. Entonces, esto es el método suavizamiento doble. ¿Cómo sería el causal? Pues tengo que ponerle una variable extra, la regresión lineal simple. Por ejemplo, las ventas, y le puedo poner aquí, por ejemplo, ventas y aquí le pongo, ¿qué le puedo poner? Otra vez, publicidad. ¿Sí? Y aquí ya puedo poner valores, 30, 40, 45, 60. Y esa es otra forma de pronosticar. ¿Cuál sería más apropiado? Pues si yo como empresario, a mí solamente me interesan mis ventas, y yo digo que mis otras variables no me pegan, pues la más apropiada sería el suavizamiento exponencial doble. Pero si yo como empresario digo, a ver, mis ventas van a ser afectadas por lo que sucede en el mundo externo, obviamente sí. ¿Van a ser afectadas porque si yo hago gasto en publicidad más o menos? Sí. ¿Van a ser afectados si yo tengo costos fijos más altos? No directamente, pero indirectamente repercuten en mi utilidad, ¿sí o no? Y al final del día al empresario no le importa qué tanto vendió. ¿Qué le importa? Qué tanto ganó. ¿Sí? Yo puedo vender 150,000 unidades y gano 5 pesos, pues ¿para qué vendo tanto si gano 5 pesos? Pero yo puedo vender 100 unidades y en eso me gané 400,000 pesos. ¿Sí? Es lo que pasa muchas veces en las finanzas, es un caso muy típico. Los bancos antiguamente daban mucho crédito a las empresas, pero esa ganancia que tenían, lo tenían a futuro, a largo plazo. En 4 años, en 6 años, les pagaban intereses, pero su ganancia total era en 6 meses, o en 6 años, perdón, en 10 años. Ahora no. Ahora con este impacto de los productos financieros derivados, esas ganancias que los bancos tenían con respecto al crédito, a la inversión que se llama, lo pueden ganar en un solo movimiento mercantil o un solo movimiento financiero. O sea, 1,000,000 de pesos lo puedes ganar en una compra-venta de valores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a veces, o sea, no a veces, sino siempre, los inversionistas o los empresarios o la gente que maneja quieren utilidades rápido y seguro, no a destiempo. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta qué tan importante es la selección del método de pronóstico. Qué tanto va a repercutir en que yo haga un pronóstico adecuado y confiable. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo calculamos todo eso, cómo llegamos a los pronósticos. ¿Sí? Ok. Paquetes de cómputo. Ese es el último tema. Entonces, en los últimos años se han desarrollado en los últimos años el desarrollo que ha tenido el mayor impacto en pronóstico es de los paquetes de programas de cómputo. Antiguamente se pronosticaba, pues a veces de manera manual, ¿no? En los últimos años ya no. Han metido un montón de software, así como entran los iPads, los iPods así a granel, igual, han metido paquetes de software donde te pueden pronosticar, donde te pueden sacar nivel de inventarios, donde te pueden sacar nivel de portafolios de inversión, donde te pueden sacar riesgos de una empresa. Todos esos paquetes de software
vienen incorporados cada manejo que yo deseo. Entonces, específicamente se han dado en formas directas mediante el método pronóstico. Hay dos tipos de programas. Uno son los paquetes estadísticos que incluyen análisis de regresión y otras técnicas que se utilizan con frecuencia en los pronósticos, y otros son los paquetes de pronóstico diseñados específicamente para aplicaciones de este tipo. Entonces, los paquetes estadísticos, ¿cuáles son? Los más populares son el Minitab, que es un software estadístico que te maneja. ¿Qué te maneja ese software? Te maneja lo que es la regresión lineal. Simple. Te maneja la regresión lineal múltiple. Te maneja la regresión cuadrática. ¿Sí? Te maneja lo que es el ANOVA. Te maneja para calcular correlaciones entre variables, para calcular covarianzas, para calcular prueba de hipótesis, para calcular intervalos de confianza, que son las variables estadísticas básicas que todo financiero, que toda persona encargada de un negocio debe saber, ¿no? ¿Qué tanto es la variación entre mis ventas, por ejemplo, con respecto a la media de las ventas? ¿Qué tanto va a aumentar hacia arriba o qué tanto disminuye? Ese es un paquete de software, ¿sí? Entonces, el otro es el famoso SPSS, que es el que lo vamos a ver con un poquito más de detalle en esta materia. Entonces, este es un paquete estadístico para las ciencias sociales. Igual, te maneja todas esas variables. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es meter datos, aplicar un clic y te saca todo. Te saca la media, la desviación estándar. En ese paquete o en Excel, no sé si algunos de ustedes han visto, hay una función que se llama Solver. Seguro algunos de ustedes lo han visto. ¿Qué es el Solver? El Solver es una función que te optimiza lo que yo deseo. Por ejemplo, si yo quiero optimizar mi ganancia sujeto a algunas condiciones, entonces yo lo que hago simplemente pongo aquí, vamos a ver esto. Esto es importante ya que estamos hablando de los paquetes estadísticos. En el Solver hay una función objetivo y sujeto a una restricción 1, una restricción 2, una restricción 3, una restricción 4, las n restricciones que yo deseo. ¿Sí? Entonces, ese es el solver. Entonces, yo tengo que meter una función objetivo sujeto a diferentes restricciones. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver. Yo quiero maximizar mi utilidad con una fórmula, que es lo que buscan las empresas, ¿no? Maximizar una utilidad. O quiero minimizar mi pérdida. Sujeto aquí, ¿a qué? A que la suma, por ejemplo, de los insumos que yo maneje sea igual a 40 insumos. A que mis costos no sobrepasen los 40,000 pesos. ¿Sí? A que mi gente trabajadora, a mi mano de obra sea menor o igual que a 30 personas. Esa es una optimización de una variable. Entonces, la forma de maximizar son dos. Optimizar, perdón. Hay dos. Una es maximizar ganancias y otra ¿cuál es? Minimizar costos. Entonces, yo como empresario, ¿qué quiero? O maximizo mi ganancia o minimizo mis costos. ¿Sujeto a qué? Sujeto a diferentes restricciones. ¿Restricciones de qué? De tipo de mano de obra, restricciones de tiempo, restricciones de tecnología, restricciones de costos, lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces, si yo deseo restringir mi mano de obra, pues voy a tener eso. Si yo requiero restringir mi tiempo, tengo que poner una restricción en eso. Entonces, hay una función ahí que se llama solver y con eso pongo resolver, y me sale. ¿Sí? Por ejemplo, un caso muy aplicado en finanzas. ¿Y las finanzas tiene que ver con la mercadotecnia? Sí. ¿Tiene que ver con la administración? Obviamente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si soy un inversionista, yo deseo invertir en un portafolio de inversión, por ejemplo, o se llama una cartera de inversión. ¿Yo qué necesito? En una cartera lo que se hace es, yo invierto en acciones, yo puedo invertir en bonos,
yo puedo invertir en títulos, otros títulos. Entonces yo lo que necesito es maximizar. ¿Qué maximizo? Maximizo mi rendimiento. Eso es lo que yo sé. Maximizar mi rendimiento. En una empresa, ¿cómo sería? Maximizar mi utilidad. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ver en un portafolio de inversión. ¿Sujeto a qué? Por ejemplo, yo tengo una cartera de inversión compuesta por 5 acciones. ¿Yo qué necesito? Restringirlo en qué? En que las 5 acciones, sus pesos sean mayores o igual que 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero invertir 150,000 pesos, tengo que ver, a ver, en cuál acción invierto una cantidad de dinero, en cuál otra, dentro de los 50. O sea, por ejemplo, en la acción 1 puedo invertir 20,000, en la acción 2, 30,000, en la 3, 50,000, en la 4. La suma de eso me tiene que dar mis 150,000 pesos. Entonces, a eso me refiero. ¿En cuál acción invierto? Obviamente, la idea es diversificar un poco mi inversión, ¿no? Así como una empresa hace. Carlos Slim, ¿qué es lo que hace? Carlos Slim no solo invierte en, no sé, en acciones de comunicaciones, se mete acciones de tipo de... Hace poco compró una acción en Chile en gas, ya se metió a los cables, ya se metió a otro tipo de acciones, está en Estados Unidos con su empresa. Entonces, va diversificando su rango de inversión, ¿no? No solo invierte en empresas de una sola figura, ¿no? Entonces, invierte en varias cosas. Entonces, yo lo que necesito es que mis pesos de cada acción sean mayor o igual que 0. Y otro que sería que mis rendimientos sean igual a un rendimiento que yo espero. Esa es otra. Y luego la otra restricción sería que la suma de esos pesos, esa sumatoria, me dé el 100%. Esa es una restricción. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de los pesos de cada acción tiene que ser el peso del portafolio. En una empresa como es, si yo quiero hacer un producto en 48 horas, entonces la sumatoria de los tiempos en cada proceso productivo tiene que ser las 48 horas. Entonces, yo tengo que optimizar ese tiempo, esa ganancia, y tengo que ver, a ver, cuando hago, a esta persona es especialista en ensamblaje, ¿cuántas horas le tengo que dar? A esta persona es especialista en otro tipo de operación en un coche, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le tengo que dar? Esta persona es bueno en mercadotecnia, ¿cuánto tiempo le tengo que dar para que haga su trabajo? Esta persona es buena en publicidad, ¿qué tiene que hacer para que optimice el tiempo de publicidad y el costo de publicidad? ¿Sí? Todo eso se tiene que utilizar. Entonces, estos paquetes de cómputo te manejan esas cosas. Te manejan modelos estadísticos para pronosticar. ¿Cómo? Con este tipo de optimización o con respecto a variables estadísticas como son la media, la correlación, qué tan correlacionados tienen que estar ambas variables. Por ejemplo, las ventas con el nivel de publicidad. ¿Qué tan correlacionados tienen que estar para yo optimizar mi ganancia? ¿Sí? O qué tan no correlacionados deben estar las ventas, por ejemplo, con la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces, si yo meto unas ventas donde está tan correlacionado con la tasa de desempleo, si le pega la tasa de desempleo, obviamente mis ventas se van a venir abajo, ¿sí o no? Si hay mayor tasa de desempleo, mis ventas se vienen abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no sea tanta la correlación? ¿Sí? Lo que pasa, por ejemplo, con México y Estados Unidos. México está tan correlacionado en su nivel de producción o en su enlace comercial con Estados Unidos, que si a Estados Unidos le pega una bomba y se desaparece, México ya no tiene a quién vender, pero no a la proporción que le vendemos a los gringos. Entonces le pega, obviamente le va a pegar mucho. ¿Cómo le pega a México? Pues no hay nivel de exportación, baja la producción, aumenta la tasa de desempleo, hay inflación, un montón de variables que le va a pegar. ¿Sí? Entonces, esos son los paquetes de software, los 3 que más conocidos. Hay muchos más, como les digo. Hay otros, el Box Jenkins, que es un paquete, un software un poquito más avanzado. Entonces, nosotros vamos a manejar en esta materia un poco nada más de análisis sobre lo que es el SPSS. Qué características tiene, cómo se utiliza, qué requisitos mínimos se necesita para tener un SPS. Ese SPS
lo pueden comprar en cualquier tienda, eso lo venden en el centro, hasta lo venden, ¿no? Bueno, entonces, por ahora nos quedamos en esta sesión. En la siguiente ya vamos a ver otras cosas con mayor detalle. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.